Madrid, invierno de 1661. En el corazón del monasterio Palacio del Escorial, el viento golpea los muros de piedra como si la propia naturaleza presintiera el horror que está a punto de tomar forma. El aire está saturado de incienso, sudor y un leve a hierro. El olor de la sangre real. Detrás de una puerta de roble maciza, la reina Mariana de Austria agoniza. Los gritos son animales desgarradores, inhumanos. El dolor no es solo físico, es la última resistencia de una dinastía que se niega a morir. Hay cuchillos, toallas empapadas, resosa a media voz. Luego, de pronto, silencio. La puerta se abre. No hay aplausos, no hay vítores. Solo una partera pálida, temblorosa, con las manos teñidas de rojo. No dice nada, no hace falta. Ha nacido un niño, pero no como príncipe, no como salvación. Lo que lleva en brazos no llora, no se mueve. Su lengua sobresale demasiado grande para la boca. La mandíbula sobresale como si el rostro hubiese sido esculpido por el error. Sus ojos abiertos no enfocan, sus miembros flácidos, su cuerpo sin resistencia. No hay vida, solo la ilusión de ella. Y sin embargo, se arrodillan. Los cortesanos inclinan la cabeza, los sacerdotes hacen la señal de la cruz. Las criadas lloran no por emoción, sino por miedo. Porque ese niño, aunque grotesco, es sangre real. Porque su apellido es Habsburgo. Nadie pronuncia la verdad que todos ven. Ese niño no es un heredero, es un presagio, una advertencia que respira. La sangre real, así la llamaban, sonaba sagrada, majestuosa, intocable. Pero lo que nadie decía en voz alta era que esa sangre no solo estaba bendecida, estaba envenenada, plegada sobre sí misma como una serpiente que se devora la cola. Y en el centro de ese laberinto genético está él, Carlos, el niño que no vino a salvar la dinastía, sino a mostrar su condena. No hubo llanto, no hubo alegría, solo comenzó el gran acto de fingir, antes de explorar historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento. Por favor, denle me gusta y suscríbanse si disfrutan de las verdades ocultas de la historia y compartan en los comentarios dónde la están viendo. Me encanta saber que estamos explorando estas historias antiguas juntos, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad sobre el pasado. Mucho antes de que Carlos abriera los ojos, si es que alguna vez llegaron a ver con claridad, la condena ya había sido sellada. Su cuerpo no era más que el último eslabón de una cadena de errores repetidos con devoción. Porque en la corte de los Habsburgo, el amor no se buscaba en el mundo exterior, se buscaba en los propios retratos. Durante siglos, la dinastía más poderosa de Europa alimentó una obsesión, la pureza. La pureza no de alma ni de fe, sino de sangre. Una idea que se disfrazaba de nobleza, pero que en realidad escondía una neurosis genética. Desconfiaban de lo común, rechazaban lo ajeno, solo confiaban en sus propios reflejos, como si el linaje pudiera protegerse encerrándolo en un bucle cerrado. Así, el árbol genealógico de los Habsburgo no se ramificó, se curvó, se dobló sobre sí mismo como un puño apretado lleno de huesos rotos. Joana de Austria, antepasada directa de Carlos, ya era reflejo de esta deformidad heredada. Su retrato colgado entre los salones dorados de palacio parecía una galería de espejos rotos, rostros repetidos, mandíbulas exageradas, ojos hundidos. El famoso mentón Habsburgo no era una rareza simpática, era una alarma, un síntoma que hablaba de bocas que no podían cerrar, lenguas que impedían hablar, cerebros que no se desarrollaban. Detrás del mármol, el imperio se descomponía. La tasa de consanguinidad entre los Habsburgo españoles había alcanzado niveles que en condiciones normales solo se ven entre hermanos. Pero allí no era accidente, era política, matrimonios entre tíos y sobrinas, entre primos, hermanos, entre generaciones que se fundían sin pausa. Un juego de espejos que acabó reflejando solo enfermedad. Y en medio de esa lógica deformada, nació Mariana de Austria. No como mujer, sino como instrumento. Fue elegida no por amor ni por alianza, sino por mapa genético. Era sobrina del rey Felipe IV y también su esposa. Compartían más ADN que un padre con su hija, y cuando Mariana quedó embarazada, la corte celebró.
Un heredero, una promesa, una continuidad. Pero la semilla ya estaba podrida. Dentro del vientre de Mariana no se gestaba un salvador. Se cosía lentamente la última advertencia. Desde los primeros meses de gestación, los rumores comenzaron a murmurar tras los tapices. Náuseas extremas, desmayos, cambios de humor violentos, pero se ignoraron. Siempre se ignoraba lo incómodo en la corte, porque aceptar una anomalía era aceptar el error del sistema entero. Cuando llegó el parto, el horror se volvió carne. El niño nació sin llanto, su piel era gris, sus miembros blandos, débil, pero crecerá con el favor de Dios. Y el palacio aceptó, porque la verdad era demasiado escandalosa para pronunciarla. Carlos no era simplemente un niño enfermo, era la materialización de siglos de soberbia, el colapso de una estirpe que jugó a ser Dios con la genética. Era un error recubierto de terciopelo, pero no podían reconocerlo. No ante el pueblo, no ante el Vaticano, no ante los enemigos que esperaban cualquier señal de debilidad. Así que se construyó el teatro, se alzó el decorado, se pintó la sonrisa, lo vistieron con miniaturas de armadura, le colgaron medallas, se le enseñó a sostener un cetro, aunque su mano no pudiera cerrarse, se le sentó en un trono, aunque su espalda no pudiera sostenerse. Se le llamó Su Majestad Católica. Aunque no pudiera hablar, desde fuera, España seguía pareciendo un imperio, pero por dentro ya empezaba a oler a encierro, a miedo, a carne que se corrompe sin que nadie se atreva a mirar. En los pasillos los nobles empezaban a susurrar. Algunos hablaban de maldición, otros de castigo divino, pero muy pocos señalaban la verdad. No había brujas, no había demonios, solo había cromosomas duplicados y orgullo ancestral. Carlos era una profecía hecha carne. No tenía voz, pero su cuerpo hablaba. Cada tropiezo, cada mirada vacía, cada baba que se le escapaba por la comisura de la boca era un recordatorio. La casa de Austria no necesitaba enemigos externos. Se había destruido sola. Desde su nacimiento, Carlos fue más símbolo que ser humano. Un emblema frágil, sostenido por manos temblorosas, envuelto en promesas huecas. El imperio entero, gigantesco y desgastado, giraba en torno a su cuerpo quebrado como si la ficción pudiera sostener la realidad. Su infancia fue una coreografía de silencios incómodos. Cada hito que no cumplía, el balbuceo que no llegaba, los pasos que no daba, la mirada que nunca enfocaba, era disimulado bajo oraciones, incienso y pintura dorada. Cuando a los 5 años dio sus primeros pasos, tan baleantes y torpes como los de un anciano moribundo, se celebró como si hubiera conquistado un continente. Pero dentro del palacio, los muros sabían la verdad. Carlos no podía comer sin atragantarse. Su lengua, hinchada y amoratada, obstaculizaba el habla y la deglución. El pan se convertía en amenaza, la carne en castigo. Sus nodrizas tenían que secar su barbilla constantemente, mientras sus ropas se empapaban en babas, como si su cuerpo estuviera en constante derrame. Los tutores, uno tras otro, fracasaban. Carlos no aprendía a leer, no memorizaba oraciones. Se distraía con la textura de un bordado o la llama de una vela. Cuando se le hablaba, no respondía. Cuando se le corregía, lloraba como un niño de pecho. Algunos días, en medio de la nada, lanzaba gritos agudos, mordía los muebles, golpeaba a los sirvientes. Una furia ciega, sin sentido, sin dirección. Pero incluso eso fue maquillado. Dijeron que era un temperamento regio, que su silencio era contemplación, que sus accesos eran señales de una mente incomprendida. Así comenzó la gran farsa de la corte de los Austrias, transformar lo patológico en prodigioso. La reina madre Mariana tejía la red de poder desde las sombras, gobernaba en nombre de un rey que nunca había reinado, firmaba decretos por él, respondía a embajadas, recibía informes que Carlos ni siquiera podía comprender. Se convirtió en la regente eterna, escondiéndose tras la debilidad de su hijo, como un general tras una estatua. Los retratistas pintaban lo que el ojo no veía, una mandíbula más armoniosa, unos ojos más vivos, una postura más firme. En óleo, Carlos era majestuoso, en carne era apenas humano. El pueblo, hambriento y oprimido por impuestos asfixiantes, no tenía acceso a la verdad.
Solo veían los cuadros, los desfiles, las procesiones. En ellas Carlos era llevado como un trofeo marchito, balanceándose en su litera con la mirada perdida y la boca entreabierta. Y aún así, los nobles aplaudían porque la alternativa era impensable. Si Carlos no era rey, si su cuerpo era un error y no una elección divina, entonces todo el sistema colapsaba. Entonces el poder no provenía de Dios, sino del azar, y el imperio no era eterno, sino mortal. Así todo se volvió teatro. Cada consejo real era un acto. Cada ceremonia, una coreografía de fingimiento. Los ministros se inclinaban ante un joven que no entendía ni una palabra. Las misas se multiplicaban. Los amuletos se repartían. Los rumores crecían. Lo llamaban el hechizado, como si su estado fuera producto de brujería y no de 200 años de cruces sanguíneos entre primos. Pero la magia negra no podía explicar el olor que invadía sus aposentos. El hedor de las úlceras abiertas, de los intestinos lentos, del cuerpo que no sabía cerrarse por completo, cambiaban sus sábanas 2 veces al día, no por lujo. Si Carlos podía procrear, entonces el imperio seguía. Si no, todo habría sido en vano. Se eligió una esposa, María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV. Una joven de 17 años, educada en la elegancia de Versalles, lanzada sin elección a los brazos de un rey que parecía más cadáver que hombre. Su noche de bodas fue un espectáculo en cámara lenta. Algunos decían que Carlos lloró, otros que rezó, muchos que simplemente se quedó mirando sin saber qué hacer hasta que llamaron a un criado para explicarle. No hubo consumación, no hubo esperanza. Los médicos comenzaron su desfile. Tónicos, afrodisíacos, perlas molidas, mosca española, extractos animales. Pero no había pócima para reparar un linaje deformado desde la raíz. Carlos era estéril, un rey sin semilla, un final sin posibilidad de continuación. María Luisa se marchitó a su lado. Dejó de comer, dejó de hablar, murió a los 26 oficialmente por obstrucción intestinal, extraoficialmente por desesperación. Carlos gritó ante su ataúd, se arrancó el cabello, pidió dormir junto a su cuerpo, dijo que regresaría, pero no volvió. Y un año después, otra esposa fue importada. María Ana de Neoburgo, fuerte, alemana, fértil según la propaganda. Llegó con sacerdotes y parteras, pero el resultado fue el mismo. Silencio, humillación, vacío. La maquinaria del poder, sin embargo, no se detenía. Aunque el rey olvidara nombres, aunque su carne se deshiciera lentamente, aunque ya no pudiera subir escaleras sin desplomarse. Lo vestían cada mañana. Le colocaban la corona, le abrían las puertas del trono. El imperio fingía que seguía vivo, pero lo único que respiraba era el cadáver del pasado, sostenido por mentiras, oraciones y una voluntad desesperada de no mirar el abismo. A los 30 años, el cuerpo de Carlos ya no habitaba la vida. Se había convertido en un objeto ceremonial, vestido, alzado, expuesto, pero no presente. Era como una estatua de sal, sostenida por la costumbre, por el miedo, por un pasado que no sabía desaparecer. Cada día se repetía el mismo ritual. Lo despertaban, lo lavaban con paños tibios, lo vestían con brocados que ya no podía sentir. Lo sentaban en su trono, mientras sus labios murmuraban nombres perdidos en el tiempo. La corte lo observaba con una mezcla de devoción y horror, no por lo que era, sino por lo que representaba. Carlos ya no era hombre, era frontera, el límite entre el antes y el después. La reina María Ana, cada vez más sola, mantenía el teatro en pie. Gobernaba desde la penumbra de los corredores, firmaba edictos en su nombre, controlaba el acceso a su lecho como si de un relicario se tratara. No por amor, sino por función, porque mientras el rey respirara, los enemigos no podían reclamar el trono. Mientras el rey siguiera vivo, el mito podía sostenerse, pero el mito se agrietaba. Dentro del palacio el ambiente se había vuelto irrespirable, no por el hedor del cuerpo enfermo al que ya estaban acostumbrados, sino por la tensión. Cada día podía ser el último, y con su muerte vendría el caos. Nadie quería hablarlo, pero todos lo sabían. Los embajadores de Francia y Austria se espiaban en los pasillos. Los consejeros murmuraban en latín entre vitrales y mármol.
Las cartas volaban selladas con urgencia porque todos sabían que lo que estaba en juego no era solo la vida de un hombre, era la herencia de un continente entero. Carlos había escrito testamentos, varios, todos contradictorios, influenciados por facciones, presiones, plegarias. Había días en que favorecía a Francia, otros a Austria, y en medio los reinos se preparaban para la tormenta, porque fuera quien fuera el heredero, la guerra era inevitable. Y mientras tanto, el rey jadeaba. Sus pulmones se llenaban de líquido, sus pies se hinchaban como troncos enfermos. Su orina olía a metal, su piel cambiaba de color cada semana, pero nada era tan perturbador como sus ojos, cada vez más vacíos, más lejanos, como si hubieran dejado de mirar hacia afuera y solo recordaran lo que alguna vez fue. Los rituales continuaban. Se celebraban misas en su honor, se cantaban letanías a los pies de su cama, se colocaban reliquias en sus manos temblorosas, pero nada cambiaba, ni el cuerpo reaccionaba, ni el alma respondía. Solo el silencio llenaba la sala, y el silencio era una sentencia. Los médicos ya no hablaban de cura, solo de contención, lo alimentaban con cucharas como a un infante. Cambiaban sus ropas 3 veces al día. Sus huesos se habían vuelto tan frágiles que cualquier presión podía romperlos. Dormía con los ojos entreabiertos, como si la muerte aún no se atreviera a mirarlo de frente, y aún así no moría. Esa fue su última forma de reinar, la espera. Un reinado de respiraciones rotas, de latidos intermitentes. El rey era un muerto que no sabía que había muerto, que su alma había huido hacía años, que su cuerpo era movido por cuerdas invisibles. Algunos rezaban, otros reían con amargura, la mayoría simplemente sobrevivía. Pero el imperio fingía. Las pinturas seguían mostrando a un monarca erguido, saludable, vestido de oro. Las cartas oficiales hablaban de decisiones reales, las crónicas escribían sobre su devoción religiosa. Se vendía la imagen de un rey sabio, contemplativo, tocado por Dios. La verdad, sin embargo, era más simple y más brutal. Carlos II se deshacía por dentro y por fuera. Su cerebro se apagaba en episodios. Su corazón latía como si arrastrara piedras. Su conciencia iba y venía como el humo entre vitrales rotos. Pero nadie podía tocar la corona. Nadie podía hablar de sucesión sin provocar una guerra. Y así el cuerpo se volvió campo de batalla. No entre ejércitos, sino entre narrativas, entre quienes querían que muriera ya y quienes rezaban por otra semana de fingimiento, entre quienes lo usaban como escudo y quienes lo necesitaban como excusa. Carlos, sin saberlo, se convirtió en el último bastión de un modelo agotado, el último aliento de una idea que ya no podía sostenerse por mérito, solo por ritual. Y mientras el imperio seguía negando la evidencia, él seguía ahí temblando, goteando, desvaneciéndose, pero sin morir. Cuando finalmente llegó el principio del fin, no hubo trompetas ni profecías cumplidas, ni cielos rasgados, solo un silencio espeso, el mismo que había envuelto cada rincón del Escorial desde el primer día. Un silencio que no curaba, sino que pesaba. Un silencio que por décadas había sustituido a la verdad. Carlos había cumplido 38 años, pero su cuerpo ya era el de un anciano olvidado por el tiempo. Pesaba poco más de 40 kilogramos. Sus ojos, cubiertos de cataratas, vagaban por los pasillos como si buscaran rostros del pasado. Hablaba en murmullos, en frases rotas que mezclaban nombres muertos con oraciones sin sentido. Sus piernas no lo sostenían. Su aliento olía a carne estancada. Su piel, frágil como pergamino viejo, se abría con el roce de las sábanas y aún así, aún respiraba. Los médicos, los sacerdotes, los embajadores, todos sabían que la cuenta regresiva había comenzado, pero nadie sabía cuánto más resistiría aquel cuerpo obstinado, un cuerpo convertido en símbolo, en contención, en excusa para no actuar. Mientras Carlos viviera, nadie podía reclamar, nadie podía declarar guerra, nadie podía reconstruir. Su muerte entonces se convirtió en una cuestión política. El testamento fue redactado y reescrito en secreto. Los consejeros debatían en susurros. ¿A quién dejaría Carlos un imperio que ya no existía, sino en papel y mapas?
Francia presionaba por el nieto de Luiselo. Austria proponía otro Habsburgo. Inglaterra y los Países Bajos acechaban, conscientes de que cualquier decisión significaría guerra. Y mientras el tablero diplomático ardía en pronósticos, el rey moría lentamente como un reloj de arena que se niega a vaciarse. La reina María Ana, aferrada a lo poco que quedaba, seguía jugando su papel filba decisiones, manipulaba cartas, se reunía con nuncios y mensajeros, pero su rostro delataba el desgaste. Había envejecido junto a su esposo, no por amor, sino por exposición a la misma podredumbre. El pueblo, en cambio, ya no fingía. La fe ciega en la monarquía se había deshilachado con cada hambruna, con cada impuesto injusto, con cada promesa incumplida. Las campanas aún repicaban en las festividades reales, pero lo hacían ante plazas vacías. La figura del rey ya no generaba reverencia, sino pena. Había dejado de ser símbolo divino y se había vuelto espejo, un reflejo de un imperio que no quería verse a sí mismo. Y cuando Carlos comenzó a perder el control incluso de su mente, confundiendo a su reina con su madre, creyendo que su hermano muerto aún vivía, pidiendo que se le mostraran mapas de territorios que ya no eran suyos. Ni siquiera los más devotos pudieron negar lo evidente. El reinado había terminado mucho antes de la muerte. En sus últimos días, Carlos fue un cuerpo ceremonial. Lo vestían, lo sentaban, le recitaban las funciones del día, pero ya no entendía. Solo respondía con tics, con jadeos, con balbuceos. Pedía gritos a santos olvidados. Temblaba ante el reflejo del agua bendita. Lloraba sin saber por qué. No dejó hijos. No dejó sucesor legítimo. Solo dejó un hueco, un vacío que... aspiraba a todo un continente. Cuando exhaló por última vez, fue en la madrugada, sin testigos públicos, sin palabras memorables, solo un estertor bajo los vitrales cubiertos, mientras los sirvientes, hastiados y enlutados, bajaban la cabeza como si ese momento lo hubiesen ensayado durante décadas, y en efecto, lo habían hecho. La muerte de Carlos II no fue un final, fue una liberación. Liberación para un cuerpo que nunca pidió nacer. Liberación para un imperio que llevaba años esperando una señal para derrumbarse. Liberación para una Europa que ya tenía las armas listas. Pero también fue el principio de algo peor, porque donde muere el mito empieza la lucha por su cadáver. Carlos II murió solo, aunque rodeado de corte, incienso y oro murió sin descendencia, sin victoria, sin consuelo. Pero su muerte no fue la de un hombre cualquiera. Fue la agonía final de una idea, la creencia de que el poder, como una joya de familia, podía heredarse sin consecuencias. Con él se extinguió la Casa de Austria en España. Lo que dejó atrás no fue un legado de gloria, sino de advertencia. Un cuerpo reducido a símbolo, una dinastía devorada por sí misma, un linaje que había confundido pureza con aislamiento y terminó creando monstruos en lugar de reyes. Los doctores que practicaron su autopsia quedaron atónitos. Su corazón estaba ennegrecido, sus pulmones llenos de líquido, su intestino gangrenado, sus testículos atrofiados, su sangre espesa como aceite quemado. No era un cadáver, era una sentencia hecha carne. No hubo hijos que lloraran su partida. No hubo padre que lo abrazara. Solo embajadores que comenzaron antes de que su cuerpo se enfriara a mover ejércitos, a firmar tratados, a reclamar los restos del imperio como si fueran piezas de ajedrez. Así comenzó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que arrasaría Europa, redibujaría fronteras y enterraría miles de vidas bajo la ambición de linajes que aún no sabían que estaban condenados. Pero lo más terrible no fue la guerra. Lo más terrible fue que durante casi 4 décadas, millones de personas fingieron que un cuerpo en ruinas podía ser un rey, que una mandíbula torcida, una mente perdida, un alma rota, podían sostener la idea del orden divino.
y lo creyeron no por fe, sino por miedo. Porque admitir que Carlos era un error genético significaba admitir que todo el sistema lo era. El retrato de Carlos Segui aún cuelga en los museos. En él aparece digno, con la cabeza erguida, los ojos serenos, el cuerpo firme. Un rey. Una mentira pintada con óleo, bajo la superficie del lienzo. Sin embargo, está la verdad. Un ser humano convertido en marioneta, en máscara, en ritual sin alma. Un hombre que nunca fue libre, que nunca pudo elegir, porque nació dentro de una prisión de sangre y apellido. Su vida no fue una historia de maldad, sino de consecuencia. No fue un tirano, no fue un déspota, fue el producto final de un modelo de poder que privilegió la cuna sobre la capacidad, el apellido sobre el mérito, el mito sobre la biología, un sistema que se negó a renovarse y terminó pudriéndose desde adentro, y su imagen, tan grotesca como silenciosa, se convierte en espejo. Nos obliga a mirar no solo a una dinastía muerta, sino a nosotros mismos, a nuestras instituciones que se mantienen por costumbre, a nuestros líderes que heredamos por tradición, a nuestras mentiras colectivas que repetimos para no romper la estructura. Carlos II no dejó monumentos, no dejó reformas, no dejó progreso, dejó advertencias, dejó huesos sellados en oro, dejó la historia de un cuerpo que jamás debió llevar una corona y de una corte que prefirió el delirio a la verdad, y ese es su legado. Un retrato que no embellece, sino que revela. Una tumba que no honra, sino que recuerda. Un hombre que no simboliza grandeza, sino el precio de ignorar la decadencia. La historia de Carlos II no termina con su muerte, porque lo que representa no fue enterrado con él. Sigue vivo en cada estructura de poder que se niega a renovarse, en cada institución que prefiere la apariencia al cambio, en cada legado que se defiende por costumbre y no por justicia. Carlos no destruyó su imperio. El imperio se destruyó a sí mismo y usó su cuerpo como excusa. Durante años, su decadencia fue maquillada. Su silencio fue interpretado como sabiduría. Su dolor ocultado tras rituales huecos. Se organizaban misas, banquetes, desfiles, no para celebrar la vida, sino para sostener una ilusión, una mentira tan arraigada que incluso quienes la conocían la repetían sin dudar. ¿Y cuántas veces en la historia hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos aplaudido líderes rotos por dentro solo porque llevaban un apellido? ¿Cuántas veces? La historia de Carlos Segui no es solo una tragedia monárquica. Es un espejo sucio que nos obliga a mirar hacia lo más profundo del poder, su miedo a desaparecer. Porque cuando una estructura se construye sobre la negación de la ciencia, de la salud, de la dignidad, de la verdad, el colapso no es una posibilidad, es un destino. Carlos fue coronado como rey, pero vivió como símbolo y murió como advertencia. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos más necesitaremos antes de escuchar lo que la historia ya gritó en silencio? Comparte esta historia, comenta lo que piensas, porque solo enfrentando el pasado sin adornos podremos evitar repetir su peor herencia. M.